Continuamos en Voces Necesarias y recibimos a nuestra última entrevistada de el día de hoy, Viviana García. Ella es experta en géneros, cuidados, violencias y feminismos. ¿Me escuchás bien, Viviana? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, los escucho perfecto. Bueno, Viviana, una amiga de la casa, Viviana. Sí, Sí, sí. la quiero mucho. Es una compañera que aparte hemos compartido. Ahora hay otra compañera en género en la FESPROSA, pero ha sido es una compañera histórica, no por la edad, sino por los años de militancia que tiene y de poner el cuerpo en el ámbito sindical, ¿no? Y en el ámbito de la lucha contra las violencias, y un término que aprendí de ella es los géneros. Siempre decía yo violencia de género y ella nos enseñó que son géneros. ¿Cómo estás, Viviana? Bien, bien, acá estoy. Bueno, gracias, muchas gracias por tus palabras y tu reconocimiento. Y bueno, obviamente mi vínculo con vos también es de gran afecto, con ustedes, con los municipales, pero bueno, con vos en forma particular, de mucho afecto y de muchos años. Y la verdad les agradezco un montón este espacio y me parece bárbaros el programa de radio. Es un modo muy, muy bueno de llegar a compañeras y compañeros. Realmente, Sí, gracias. un espacio también digo, no solamente de comunicación, también de resistencia, más en estos tiempos que estamos viviendo. Y nos parecía muy importante un día como hoy, 25N, Día Internacional de la Lucha contra Niñas, Mujeres y Diversidades, le ponemos aquí en la Argentina, tener una voz como la tuya, que también yo recién hablaba con Ale y con los compañeros ahí nunca me sale. Rubén y Gaby. No, pero no me El sale control. el control, nunca me sale el control. Ah, será porque a mí no me gusta que me controlen. El ¿Será, descontrol. será por eso que estuviste participando en la OIT cuando hubo el debate por el convenio 190 y estuviste como representante de la ISTP? Y también sos una voz y una capacitadora en estas cuestiones que tienen que ver con las violencias de género y con algunas otras cuestiones. Contanos un poquito vos, así yo no me voy. No me voy. El trabajo, lo importante de este trabajo que hiciste y cómo hoy nos podemos proyectar como movimiento obrero, sindical y como mujeres militantes feministas y transfeministas para seguir, ¿no? No quiero hablar avanzando y no retrocediendo y también resistiendo en este contexto. Bueno, acotame un poquito porque yo, sabes, me encanta hablar. Habla, el Es micrófono y una el de las espacio es tuyo. características que tengo, que me gusta y me engancho y me apasiono y hablo. Si mi actividad sindical es de muy larga data. Yo empiezo en el año 1982, soy trabajadora de la salud, soy jubilada, pero trabajadora de la salud de la provincia de Buenos Aires. Y allá con la dictadura, formé parte de la construcción de un sindicato nuevo en provincia de Buenos Aires, que era de los profesionales de la salud. Ya en esa época, si bien me defino feminista posterior, porque todo eso también es un proceso para mí, un largo proceso para mí, pero en ese momento ya luchaba mucho porque obviamente los iluminados, compañeros varones, todos maravillosos, bueno, muy buena gente de verdad, yo era la chepiba en ese momento de esa construcción. Yo era la chepiba, encima no soy médica, soy licenciada en química, era una cosa rara, metida y en la construcción de un sindicato pluriprofesional, que eso no se dio, no se daba, o era médico y era el resto por el otro lado. Pero bueno, ahí empecé y una de mis maneras de empezar a que se escuchara mi voz y no ser la secretaria administrativa que llevaba siempre las notas, las puntas de toda la historia y recorrer toda la provincia de Buenos Aires, yo recuerdo una vez subirme arriba de un escritorio y empezar a los gritos y decir, bueno, ¿me escuchan o no me escuchan? Y eso que la salud es un área feminizada, lo fue siempre, un área feminizada, pero bueno, en esa época en el tema profesional
y en el toma profesional médico todavía la relación era más desigual. Actualmente ya no es desigual en ninguna de las áreas de la salud. Actualmente el 70% de mujeres forman parte de profesionales y no profesionales de la salud pública, ¿no? Bueno, ahí fue un largo recorrido, construimos, éramos la Armada de Branca Leone, digo yo, y bueno, contrapresiones, burocracia, dictadura, después gobiernos democráticos y mucha burocracia, mucha corporación privada, mucha corporación, armamos y constituimos ese sindicato que se llamó SICOP. Y bueno, yo sigo estando de algún modo militando de alguna manera, no en la SICOP, sino en la salud y en todas estas áreas desde el año 1982 en adelante. Y ahí todo ese proceso de transformación y cuál era el rol de las mujeres en ese momento en el sindicalismo y cómo estábamos tan subsumidas, ¿no? Cuando teníamos muchas cosas importantes, cuando seguimos teniendo tantas cosas importantes, para decir, para plantear desde una visión distinta. Obviamente esto no forma parte de estar en contra de varones, jamás. Eso jamás, ni de exclusión de los varones, sino que forma parte de un sistema patriarcal, de un sistema constituido hace muchísimos años, donde se agrava profundamente con el inicio del capitalismo como modelo de producción mundial, y donde los roles se marcan muchísimo más, donde las mujeres estábamos para la reproducción de la vida, y con el advenimiento de toda la era industrial y del capitalismo, la reproducción de la vida y por ende la reproducción de la fuerza de trabajo. Y donde, bueno, el eje central de dominación y discriminación es la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, como, por eso digo, no es que tengo una posición contra varones o contra los hombres en absoluto, porque creo que también, y lo pensé siempre, son víctimas del modelo, total y absolutamente, víctimas del modelo de distintas maneras, porque son las víctimas de tener el orden, de tener sobre su peso ser los machos que tienen que estar para los reproductores y cuidadores, o sea, del dinero, del consumo, etcétera. Y a pesar de que haya tantas transformaciones en estos tiempos, siguen ocupando ese mismo rol, desgraciadamente. Y el tema de la violencia, ¿no? Y el tema de las violencias de género también, tengo una mirada bastante, no digo buena, pero tengo una mirada donde también esas violencias, también esos feminicidios, también las violaciones, también todos los homicidios, todo tipo de violencia, ¿no? También es producto del sistema. Es el producto del sistema y es el modelo de reconocimiento y de identidad que tuvieron los varones desde hace muchísimo tiempo en adelante. Así que bueno, fueron procesos de cambio, muchas transformaciones en mi vida personal, en mi vida profesional y en mi vida obviamente sindical. Yo por eso me defino, me encanta decirme que soy sindicalista, feminista, transfeminista en este momento, por supuesto, transfeminista sindicalista porque creo que esa cosa intencional de la fragmentación entre que las sindicalistas son una cosa o que el que trabaja o la que trabaja es una cosa y el movimiento del feminismo, el transfeminismo es otro, y en realidad somos todas iguales, somos mujeres, somos diversidades que formamos parte del mundo del trabajo y formamos parte de la vida. Por lo tanto, esa divisoria he peleado muchísimo, me he peleado con medio mundo, con compañeras, con un montón de gente, acá en otros países, donde no nos damos cuenta que esa división y esa fragmentación es intencionalmente impuesta por el propio sistema capitalista. Bueno, en realidad entro a militar, bueno, por supuesto que yo siempre digo, mi madre digna, mujer representante del patriarcado, trabajadora. Como muchas de nuestras madres, Vivi. No, pero claro, un padre proveedor con muchas carencias, porque, bueno, vine de un hogar pobre, digamos, con muchas carencias, pero mi madre cumpliendo el rol de la casa, del cuidado de nosotros, pero desde muy chica me dijo algo siempre. Primero, nunca me habló de tener hijos y de la maternidad. Y por el otro, que no era, o sea, un rol central en mi vida, digamos, ¿no? Bien. El rol central de mi vida era una profesión, estudiar, profesión y tener autonomía económica. Yo lo pensaba, después lo fui pensando y dije, la mierda, pobre.
mirá lo que me fue transmitiendo, sí, creo que era producto de sus propias frustraciones, ¿no? Obviamente, de sus propias cuestiones. Y a partir de ahí, bueno, imágenes, gente cercana, me fui metiendo cada vez más y yo recuerdo que la Internacional de Servicios Públicos, primero era el Comité de Mujeres, pero después hubo una apertura interesante, que era el comité o el área de género. Empezamos a trabajar el área de género. Por ahí, de género como género, para romper con la definición de lo que es el género y para definir que el género es una construcción cultural. Y en realidad hablar de género, por eso Majo dice que yo dije siempre género desde hace mucho tiempo. Género responde, si yo hablo de género solamente al binarismo y dejo y excluyo las diversidades. Porque siempre digo hombre-mujer, femenino-masculino, etcétera. Pero fue muy interesante en la ISP este proceso, porque fue el acercamiento de un montón de gente, de un montón de personas, un montón de trabajadoras, un montón de compañeras que no se atrevían al feminismo, que les resultaba el tema mujeres, pero que la apertura del género era como empezó a abrir la cabeza desde otro lugar. Y para mí también tuvo ese sentido muy, muy interesante. Por ahí ahora no quisiera hablar más de género y tampoco de comité de mujeres, porque deberíamos hablar de comité de mujeres o mujeres y diversidades, feministas, transfeministas, sindicalistas. Pero bueno, vamos en contra del mundo porque el mundo tiene un retroceso en el vocabulario, el mundo habla solo, sigue hablando solamente de mujeres y niñas. Y por ahí le metemos diversidad un poquito, a ver si jodiendo mucho le ponemos ese tema de las diversidades. Pero bueno, a partir de los años donde activo activaba como feminista, sin saber o darme cuenta o sin definirme como tal en toda la etapa de la construcción sindical de los trabajadores y profesionales de la salud, y también en mis áreas de gestión, porque tuve áreas de gestión dentro del movimiento, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, como de mi profesión, digamos. Y después, bueno, cada vez fui militante más activista, cada vez más, y me metí específicamente en estos roles. Y a nivel de acá, y bueno, a través de la ISP pude conectarme con otros países y compartir experiencias con otros países. Y en el año 2016, esto ya es mucho más reciente, en el año 2016 la ISP me convoca para ser la representante trabajadora del área de salud, pero fui la única representante mundial, global de la ISP, en la primera discusión del convenio 190 en la OIT en octubre del año 2016 en Ginebra. Fue durísimo ese proceso. No sé si quieren que les cuente algo de ese proceso. Sí, es interesante porque, bueno, acabamos de hablar del convenio 190 con con Mónica Macha, hablamos algo del 190 y ella decía que es un paraguas interesante, pero bueno, lo que nosotras siempre decimos es que tenemos que lograr una legislación más concreta a nivel nacional que pueda llegar a todos los territorios. Por eso es re importante por ahí los aportes que tenés para hacernos. Pero por eso tenemos hay que llevarlo desde el inicio, y que fueron las mujeres del mundo, las mujeres sindicalistas y fundamentalmente de Latinoamérica. Yo creo que eso lo tenemos que reivindicar, y nosotras acá lo tenemos que reivindicar muchísimo. Las que empezamos con el tema de las violencias en el mundo del trabajo. Empezamos como violencia de género ya por el año 2009 en Latinoamérica. Después se consolida una estructura en el 2003 en Chile por la Internacional de Servicios Públicos, en Chile con el gobierno de Bachelet, no casualmente. Y a partir de ahí se empieza a consolidar toda una estructura donde no solamente teníamos que hablar de violencia de género, como la violencia a las mujeres, sino también esa misma, cómo se reproducía en el mundo del trabajo, en el mundo laboral en esa época, decíamos. Bueno, por eso el rol de la ISP en el convenio 190 fue central, realmente central, y estaba como asesora por la ISP Verónica Montúfar, nuestra compañera de Ecuador, que es la responsable mundial de igualdad de géneros de la ISP, y yo.
cuando tuvimos la primera reunión del grupo trabajador, bueno, fue una reunión tripartita con un documento enviado por la OIT, escrito por la OIT, y los empleadores y gobierno. La primera reunión de las mujeres, que éramos todas mujeres, de verdad fuimos todas mujeres, no creo que fue intencional, pero fuimos todas mujeres, no había representantes varones en esa discusión, no importa las diferencias que tuviéramos, no importa el mayor o menor grado de feminismos o no que tuviéramos, no importa si había diferencias en determinadas cuestiones, lo importante era respuestas colectivas, acuerdos colectivos, negociaciones colectivas de parte nuestra y con un eje central, que primero definir que no era laboral, sino que era mundo del trabajo, que era mucho más amplio. Claro. Esencialmente definir que ese convenio tenía que tener la perspectiva de género. Si no tenía la perspectiva de género no tenía ningún sentido. Era más de lo mismo de todo lo que de lo que se había hecho hasta el momento en el mundo del trabajo, en los derechos laborales. La perspectiva de género, el nivel de que si bien varones también sufren la violencia en el ámbito del trabajo, comprobado mundialmente la discriminación y las desigualdades y el vínculo y la relación, bueno, todavía sigue siendo tremendamente más notable. Y así fuimos a las primeras reuniones con 3 o 4 elementos centrales de acuerdos de que entre nosotros teníamos que resolverlo previo, pero tenía que decir perspectiva de género o sensible al género o toda esta terminología media flu que tienen los organismos internacionales, porque es así, ¿viste? Todo eso. Ay, a ver, ¿qué pongo? Si pongo la coma, si pongo el coso, que tiene que ser palabras amplias. Y además, como se hacen en inglés fundamentalmente, después la traducción al español es compleja, porque el inglés y el francés son mucho más inclusivos, son idiomas inclusivos, mucho más que el nuestro, tienen artículo neutro, el nuestro no, entonces no es fácil, tener el texto en español que refleje lo que por ahí está en inglés. Bueno, y definir claramente, violencia y acoso va junto, o es un convenio que diga violencia y acoso, o no sacamos nada, nos paramos y nos vamos. ¿Por qué? Porque van a venir a dividir y a fragmentar y van a decir la violencia sí, un convenio por violencia sí, y acoso no, porque es algo que va en el borde, que es tu palabra contra la mía, que, viste, depende de la subjetividad. Bueno, dijimos, esto va así y vamos a definir mundo del trabajo. El mundo del trabajo es más amplio, no es el espacio donde estoy trabajando. El mundo del trabajo es desde que salgo de mi casa y llego hasta que salgo del trabajo y vuelvo a llegar a mi casa, incluido el espacio público. Y todo lo que sucede relacionado con ese mundo del trabajo tiene que estar implícito en este convenio, inclusive actividades por fuera, pero que tienen que ver con el mundo del trabajo y actividades que en esa época todavía no teníamos home office. Claro. Después vino la pandemia, pero actividades que también se hagan en el seno del hogar y que tengan que ver aparte de el trabajo en casa, ¿no? Particulares. Pero cualquier trabajadora en su lugar o en su casa puede tener también, tenía en ese momento, tener alguna actividad que estuviera relacionada con el trabajo. Y otra de las novedades que incluíamos era el impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Bueno, no matamos, no recontramatamos. Fue 9 días de agotadores, terriblemente agotadores. Los empleadores, el presidente del grupo de empleadores ejerció violencia sobre el grupo de trabajadores, sobre nuestra representante formal, pero una violencia tremenda y brutal en el ámbito de la asamblea tripartita. La OIT interrumpió la asamblea con amenazas de expulsión a los empleadores y que en esas condiciones no se podía seguir. Nos agredieron directa, es una cosa de locos, les puedo asegurar que era, la verdad, una cosa de locos. Y otra cosa es que gracias a la ISP incluimos los trabajadores públicos, los y las trabajadoras públicas, y eso fue una presión. Hablar del desgaste laboral, yo peleándome con uno de Pakistán, de qué era el desgaste, qué era violencia, qué era el acoso, bueno, tuve una historia, a las piñas estábamos ahí, digo a las piñas, pero no era a las piñas, porque bueno, tratábamos entre el propio grupo nuestro de trabajadores, con asesores, que sí, ahí sí había varones, que
empezaban a hablar de la subjetividad del psicoanálisis. Yo les decía, pero no, basta. Y como hablaba un poco de inglés, está todo bien la subjetividad, pero es el mundo del trabajo. Son las relaciones del trabajo y dejémonos de joder con esa mirada valiosísima del área de la psicología, valiosísima, pero forma parte de otra estructura mucho más amplia. Pero bueno, logramos cambiar totalmente el documento presentado por la OIT, que era burocrático, era mujeres, niña, bueno, toda la historia, el trabajo, el lugar del trabajo, no era la perspectiva de género. Logramos cambiar todo eso, le ganamos a los empleadores, tuvimos mucho más apoyo de los gobiernos. El gobierno argentino, estaba Macri en esa época, pero bueno, por suerte, como representante del gobierno argentino fue nuestra compañera Patricia Sáenz, que trabajaba en el Ministerio de Trabajo en ese momento, claro. En ese momento, en el Ministerio de Trabajo, y la verdad parecía más trabajadora que representante totalmente, del gobierno. Totalmente. Así que maravilloso, hacíamos lobby con ella y ella a través de otros contactos hicimos muchas cuestiones, el grupo de trabajadores. Bueno, al final eso lo sacamos, le ganamos a los empleadores que son lo peor de lo peor y algunos gobiernos y algunos países, especialmente los africanos y los bloques que tienen que ver, se llaman de distintas maneras, pero que tienen que ver con el mundo musulmán, digamos. Es complejo, muy complejo. Los chinos son muy vivos y astutos, tremendamente vivos y astutos, y se abstienen los guachos. Entonces se abstienen, pero te da la posibilidad de negociar. Claro. Se abstienen, pero hay posibilidad de negociar. Con el gobierno cubano casi nos matamos todo el tiempo. Todos los 3 años que duró la negociación, casi nos matamos, casi lo terminamos a las trompadas con el gobierno cubano, cosa que nosotros decíamos, no puede ser, loco, no puede ser. Las de habla inglesa nos decían, no puede ser, ¿más que no puede ser? Sí, ¿verdad que lo mato Pero bueno, no lo hicimos. Salió el documento, en el 2017 se hizo lobby en todo el mundo con el documento nuevo. Nosotros acá tenemos el convenio de la población, y lo digo así, y no estoy haciendo ningún alarde, gracias a las mujeres sindicalistas. Totalmente. De todas las centrales sindicales y de todas las áreas, no importa, peronista, no peronista, de izquierda, troca, zurda, verde, amarilla, colorada, de todos los colores, las mujeres sindicalistas durante el 2017 trabajamos de manera brutal, contra nuestras propias centrales, les voy a decir, porque nuestras centrales, los muchachos iban a ver qué negociamos. Las mujeres sindicalistas hicimos lobby en todos los medios, en todas las áreas, en todas las gestiones. Recorrimos el país, porque no me voy a olvidar que recorrimos el país. Y el Congreso. Las reuniones del Congreso fueron magistrales, divinas, en las comisiones matándonos con todos y todas, las que decían cada pavada, total y absoluto. Y en el Ministerio de Trabajo, el compañero Julio Cordero, digo el compañero muy guachamente, el compañero Julio Cordero, el actual ministro de Trabajo, fue el que encabezó todas las negociaciones. Como empleador. Él era el hijito directo de Funes de Rioja y además el representante de Techín, de Roca. Es lo peor que nos pudo tocar como ministro de Trabajo con este gobierno horrible y espantoso que tenemos. Es un hipócrita, es un psicopatón total y absoluto, donde recurre a que él tiene hijas mujeres y que él sabe lo que es el padecimiento de las mujeres. Es terriblemente, es una basura, Julio Cordero. Así, y lo digo, se lo digo en la cara, porque se lo dije en la cara, todas las reuniones que estuve con él en la OIT y acá en el Ministerio de Trabajo. Por eso digo, no es casual nada de todos los retrocesos, no son casuales nada de toda la gente que está formando este gobierno, nada es casual y nada es un loquito que vino y ganó porque estamos cansados del mundo, sino que es una planificación estructurada mundial y globalmente, y que este es el loquito que sí, que es el más loquito de todos en realidad, y que da vergüenza ajena y que les debe dar a los otros de la extrema derecha también vergüenza, pero es toda una política bien armada. Bueno, contra todo eso logramos acá
que lo discutiéramos en el Congreso, que tuvimos mayoría, tuvimos gente, los compañeros de los bloques sindicalistas, convencer a los compañeros de la izquierda, que decían cada taradeces que, bueno, pero los convencimos de que había que aprobarlo. Y así fuimos también a 2018 y 2019 a Ginebra. De nuevo a pelear en la Asamblea Global de la OIT. Les puedo asegurar que fue tremendo, 15 días desgastadores, y en el 2018 se levantaba la sesión por los grupos vulnerables. Claro. Sí, los grupos vulnerables, porque todo el bloque africano que apoyaba un montón de cosas decía que no existía, Claro. que la homosexualidad no existe, que qué sé yo, todas estas cosas, y los musulmanes que te cuelgan y te ahorcan si sos gay y toda la historia, sigue pasando eso en los grandes países de Arabia, Pirulo y todo lo que vos quieras. Los rusos en contra, obviamente, y otros gobiernos, alianzas muy interesantes, pero muy interesantes, que las que forman Israel con Australia y Japón, y que son de derecha, total y absolutamente. Hay que verlos cómo interactúan, porque forman un bloque de empleadores y un bloque de gobierno. Y eso viene de larga data, pero bueno, uno tiene esa posibilidad cuando va a estas reuniones y va a estos encuentros, porque si no, no lo conocemos y no lo vemos, o no nos transmiten este tipo de cuestiones cuando se da. Muy de derecha, tremendamente de derecha, decíamos, bueno, no sé cómo vamos a hacer con esto, pero bueno, en el 2018 no se rompió porque hubo una negociación extrema para que no se fueran los africanos, porque como venían sosteniendo un montón de cosas, se iba el bloque y chao, terminaba el convenio. Y si el convenio terminaba en el 2018, no había más posibilidad de discusión de ese convenio de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Vayamos a saber cuánto tiempo o quizás nunca más. 2019 tuvimos de nuevo con esta situación de los grupos vulnerables, pero ya fuimos, el bloque trabajador, fuimos con el aval de todas las organizaciones de diversidades LGTBIQ+ del mundo, globales. Fuimos con Naciones Unidas, nos conectamos con todo el mundo. Hicimos un bloque más amplio que solamente las trabajadoras o las que estábamos en el mundo del trabajo. Hicimos un bloque amplio con todas las organizaciones que tenían referencia a nivel del mundo. Y, por ejemplo, también el tema de la violencia doméstica. ¡Ah! Por favor, ¿qué me importa? ¿Qué tiene que ver el empleador? Claro, Si eso a tiene que vos ver te con lo pega tu privado. marido o te mata, bueno, diciéndole, nosotros parecíamos estúpidos, fuera de joda, lo digo, diciéndole, no es que vos te tenés que hacer cargo de lo que le pasa en el seno privado, sino de cómo le impacta a la productividad de tu empresa una mujer que está golpeada y que es tu obrera y es tu trabajadora y que vos necesitas que produzca más y así tenés más ganancias. Estamos hablando de que vos tengas más ganancias. Ocupate, pero ocupate en el sentido de darle posibilidad de que tenga días, que pueda salir, que pueda estar y no le descuentes productividad, no le descuentes presentismo, no sé, ese tipo de cuestiones. Fue por ahí que pudieron medianamente hacerlo. Con el tema de grupos vulnerables también se nos pudría la sesión. Otra vez se levantaban todos los bloques y se levantaron los empleadores, se pusieron los empleadores en más avanzados que nosotras, las trabajadoras. Porque nosotros habíamos hecho un listado de 12 diversidades con nombre y apellido y que tenían que estar en el convenio. Bueno, los países decían no. Bueno, decían no. Los países decían, algunos países decían, grupo, buscarle más vulnerable por algún motivo, porque nosotros no lo votamos, porque nosotros... Y los empleadores se agarraron y dijeron, no, si se cambia el listado de los 12, nosotros votamos en contra. Porque hay que definirlos quiénes son. No, era una guachada, era para que no saliera y no se aprobara nada. Bueno, eso destrabó el bloque de la Comunidad Europea, el gobierno, la representación del bloque de la Comunidad Europea en negociaciones hasta las 4 de la madrugada, donde, y con los grupos del mundo globales, nosotras, trabajadoras del mundo global, decidimos que grupos vulnerables nos abarcaba. Que está bien, si eso estaba y servía, nos abarcaba a nosotras, a todas, y que hacíamos referencia
en particular a qué grupo, a otros convenios o resoluciones o recomendaciones de organismos internacionales y OIT, Naciones Unidas, que sí los nombran, pero que el convenio tenía que decir, hacemos referencia a otros convenios o dictámenes internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto los empleadores votaron en contra y ganamos porque trabajadoras y gobiernos lo aprobamos. Bueno, terminó, el convenio terminó, perspectiva de género, trabajadores públicos incluidos, porque decían que los trabajadores públicos no tenían nada que ver, ¿qué tiene que ver los estados? Ahí estaban en contra de los estados. Claro. Nosotros, ¿qué argumentábamos? Los estados en estos tiempos, desde la década del 90 en adelante, son más precarizadores y son patrones igual o peor que la empresa privada. Precarizan porque es el modelo de que tienen de contratación, los más precarizadores, y nosotros somos trabajadores. Y además, los trabajadores públicos en las negociaciones colectivas o paritarias siempre estamos en desventaja porque el Estado, nuestro patrón, no tenemos el mediador. En los otros convenios colectivos son negociaciones paritarias que son el Ministerio de Trabajo, digamos, los Ministerios de Trabajo o el Estado. Nosotros no lo tenemos. Nosotros, el Estado es juez y parte. Claro, sí, sí, el gran problema que tenemos, por ejemplo, las trabajadoras y trabajadores municipales Bueno, con la ustedes ni les digo, 14656, digo, en provincia de Buenos Aires, ¿no? Juez y parte el Estado. es tremendo. Mm, Nosotros, como trabajadores de la salud pública de la provincia, no tenemos convenio colectivo. claro. No hay. Pero bueno, como en un montón del país. Sí, 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 Los sí. nacionales tienen convenio colectivo, pero provincias en el área de salud, solamente 2 en este momento. Mendoza y la provincia de Santa Cruz, que es nuevito, que acaba de ser aprobado y donde incluyen el 190. Mira, en este contexto, ¿no? En este contexto. Por eso digo, y eso sí fue un logro de la ISP, un logro, solo la ISP levantó eso para todos los trabajadores públicos del mundo. Y bueno, yo digo, ese convenio, bueno, acá también el lobby nuestro fue fundamental para que se aprobara, para la ley de Alberto Fernández, que se aprobara y después entrara en vigencia. Pero bueno, termina Alberto Fernández, viene el compañero libertario, y en realidad hay muchas cosas pendientes. Todavía tenemos muchas cosas pendientes. Yo soy una defensora tremenda a nivel global del convenio 190 y de la recomendación 206. ¿Pero por qué? Porque es el primer convenio de la OIT que relaciona derechos laborales con derechos humanos fundamentales. Porque relaciona la vida digna, relaciona un ambiente de trabajo sin violencia y acoso, relaciona la perspectiva de género y realmente la igualdad y la equidad de oportunidades en el mundo del trabajo para todas y todas, reafirma concretamente y escrito con todas las letras el trabajo decente, el trabajo digno, la igualdad de posibilidades, reafirma la salud laboral, que no le damos bola a nadie en el mundo del trabajo, o muy pocas, digamos, la reafirma como un derecho humano fundamental. Por lo tanto, por eso creo que hay que seguir peleándolo. Tenemos muchísimos retrocesos, tenemos muchísimas dificultades en la implementación en la Argentina, pero la venimos teniendo desde anterior Claro. al gobierno. Y con este gobierno de Milei y con este ministro de Trabajo que tenemos, obviamente es una situación muy, muy compleja. Yo creo que hay que reivindicar que el único Ministerio de las Mujeres y Diversidades que queda es el de la provincia de Buenos Aires. Sí. Algunas otras cuestiones en el país, pero todas las provincias se ocuparon de destruir todas las áreas relacionadas rápidamente, peronistas, no peronistas, pro del gobierno que se les ocurra. Todos rápidamente dijeron, lo bajo a Secretaría, a Pirulo, a lo que sea. Tenemos solo la provincia de Buenos Aires, no puede recaer el peso sobre la provincia de Buenos Aires, eso es obvio. Creo que es un avance importante la modificatoria del artículo 6º, que creo que Mónica lo debe haber explicado muy bien. Sí, la incorporación de acoso sexual. La incorporación del acoso sexual en el mundo del trabajo. Sí. Esa ley está incompleta, esa ley le falta fundamentalmente la parte de las diversidades, incluidas las identidades sexogenéricas diferentes. Hay legislación para adaptarla. Otra vez me decían,
no hay reglamentación, el convenio no se reglamenta, los convenios internacionales no se reglamentan. Los convenios internacionales de OIT firmados que tienen el estatus constitucional en cada país que lo firma y adhiere, dice taxativamente modificar legislación vigente o hacer legislación nueva que vaya en acuerdo con el texto del convenio y la recomendación. La recomendación es la de más avanzada todavía, es la más abierta, es la más igualitaria, la 206, sería un poco la reglamentación, porque dice cómo establecer determinadas cuestiones, qué hacer más o menos. Pero a nosotros nos faltan cosas. Por ejemplo, no hemos logrado, en la época de Alberto Fernández, lo digo, no pudimos sacar por los lobbies una ley nacional de violencia y acoso en el mundo del trabajo, donde cada provincia la adhiere o no la adhiere. Tenemos todo fragmentado. Tenemos cacho por acá, cachitos por allá, tenemos determinadas cuestiones, pero no lo logramos hacer. Y eso, uno de los responsables del lobby más importante de que esa ley no saliera, es el actual ministro, no, el secretario, en realidad. Qué sé yo, bueno, Sí, pero tiene rango de ministro, es secretario, sí, pero sí. opera y trabaja como ministro, sí. De ministro, o sea, Cordero, Julio Cordero, que no es Julio Cordero, es lo que representa. No, es lo que representa totalmente. Y bueno, lo primero que hicieron en el Ministerio de Trabajo, desmantelaron todas las áreas de igualdad de oportunidades, no sabemos si tenemos comisión tripartita de CTIO, no sé si funciona, y todo el área de violencia. O sea, la oficina de abordaje a la violencia laboral, lo primero que desapareció del mundo del trabajo. No tenemos referencias, en este momento ninguna referencia a dónde acudir, solo a organismos internacionales, solo a la OIT, solo a Provincia de Buenos Aires, que su ámbito es Provincia de Buenos Aires. Podemos operar y trabajar en política con la Provincia de Buenos Aires para construir más masa crítica para un montón de cuestiones, pero la injerencia es limitada, por supuesto que es limitada. O recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que más y si tengo que cortar me dicen, pero como una, como una reflexión, ¿no? Sí. Digamos, en estos tiempos tan difíciles, donde yo se lo tomo a Majo porque me encantó cuando lo dijo en una charla así de la ISP, cuando dijo que esto es la política de la crueldad, que dice Rita Segato. Y en realidad la crueldad está establecida como política, es la política de la violencia, la política de la destrucción del otro, es el discurso de la violencia y de la destrucción del otro, de la otra fundamentalmente, de los otros fundamentalmente, es de la no inclusión, es de las inequidades, es de la discriminación, pero es cruel, intencionalmente cruel, justamente para hacer lo que está pasando. Nos estamos paralizando todos, porque la crueldad es tal y vino a una velocidad que yo, miren que soy vieja y he vivido muchas cuestiones de este país, pero ni en la dictadura era tan así, tan el discurso, tan descalificador. Esto es una democracia en teoría, con gente joven, construida y crecida, con mucha gente joven, crecida en la individualidad, en el individualismo, en las redes, en la tecnología, en la digitalización, donde yo importo por mí mismo, no importa el colectivo. Entonces esto no es una casualidad. Lo que digo es que hicimos todos los demás, ¿no? Porque también hay una crítica tiene que haber y la tiene que haber y tiene que ser más, no tenemos que paralizarnos si sabemos que hicimos cosas mal. Tenemos que salir a buscar, salir a decir todo lo mal que hicimos para que hubiera este caldo de cultivo del 50 y pico % de la gente que todavía, a pesar de la discriminación, de la pobreza, de la marginalidad, de la represión, de todo lo que está pasando, todavía tiene un altísimo porcentaje de credibilidad, porque no se quiere a los otros, porque lo otro no sirve, no porque Milei es bueno, no porque la política es buena, porque no tienen ni idea de qué es la política, dónde va, si es la extrema, no la extrema, qué sé yo qué historia. Entonces me parece que primero mujeres y diversidades estamos padeciendo esta cuestión de la fragmentación, la paralización,
totalmente, y estamos haciendo un retroceso, digo yo, un retroceso donde nos estamos enganchando con discursos anteriores, donde por ahí nos estamos enganchándonos en discursos del feminismo verde, digo yo, que es una política, que fue una política desde hace unos 5 o 6 años atrás. Macri empezaba a implementar o intentaba implementar, que es el capitalismo verde, es todo, viva el medio ambiente, viva las mujeres y niñas, sí, la igualdad de oportunidades, pero bien fragmentada, digo, pintada de verde, como para decir estamos en un proceso de transformación, y en realidad es reforma de más de lo mismo con algunas cuestiones un poquito mejor. Y creo que también estamos en un discurso en retroceso. Creo que el discurso tiene que ser al revés, más radicalizado, pero no en la diferenciación o no en el ataque a los hombres, los varones, los violentos, mirá, hay viola, cada vez hay más femicidios. Sí, no es casual, no es casual, porque este discurso que está haciendo hacia el varón lo está volviendo a empoderar, porque es real las transformaciones que hemos vivido 10, 15 años en todos los procesos, donde los jóvenes, pero no fueron acompañados por políticas sociales que mostraran igualdad de oportunidades para todos, todas y todas. Fueron escasas esas políticas sociales. Tenemos muchos niní, tenemos un montón de gente joven que no sabe dónde está, y esta vuelta al machismo, esta vuelta a ser el hombre, es una vuelta a reconocer a todos esos que que son individuos, que fueron individuos, a reconocer una identidad diferente. Los varones no tuvieron el mismo proceso de transformación que las mujeres. Nosotros lo hicimos a velocidad, si bien viene de muchos años, pero en los últimos 10 años, 2015 en la Argentina voy a hablar, 2015 hasta ahora, el proceso fue muy rápido, fue muy grande, crecimos, logramos montones de cuestiones donde los compañeros varones, algunos muy jóvenes, acompañan, y otros que son de la generación 25 a 35, 40 años, están en el medio, estuvieron en el medio sin saber muy bien para dónde salir. Y ese discurso entra y entra muy fuertemente. Puedes recuperar una identidad que es una porquería, una identidad que no sirve para nada, y una identidad que los vuelve de nuevo a poner en situaciones tremendamente horribles, tremendamente violentas, tremendamente de poder, donde voy por el poder de ser más, y me voy a implantar frente a vos. Y si de la única manera que tengo de plantarme frente a vos y demostrarte que yo soy yo y puedo estar más, si te tengo que matar, te voy a matar. Y volvemos a Rita Segato, sí. Los violadores, los que matan, todo hay una estructura social que es mucho más compleja de explicar. Y se aumentaron los feminicidios, ahora hay cada 24 horas, y en el lapso de estos meses de gobierno, de 30 horas, 31 horas, pasamos a 24, pucha, todo esto tiene mucho que ver. Todo el discurso, todos los medios de comunicación, y nosotros, los dirigentes, sindicalistas, tenemos que hacer grupos de reflexión, grupos de análisis, grupos de discusión, y de radicalizar el discurso, pero radicalizarlo, el discurso y la acción colectiva. ¿Hacia dónde? La acción colectiva, primero recuperarla. No me pregunten cómo, pero por ahí un modo es de a toda esta gente joven que lo votó empezar a escucharle y decirle, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que necesitas esto? ¿Qué te pasa que esto está bien para vos? ¿Qué te pasa si te estás cagando de hambre? ¿En qué mejoró tu situación? El consumo baja, vos estás más pobre. ¿Por qué pensás que esto te va a cambiar la vida? ¿Desde qué lugar? ¿Y qué lo que hicimos antes, todos nosotros, no sirvió para nada, ni para cambiarte la vida, ni para mejorarte? ¿Dónde están estas cuestiones? A mí me parece que por supuesto yo no hablo más de revolución, ya eso quedó. Dije, va a ser para otra vida, qué sé yo. Bueno, no sabemos. La esperanza es lo último que se pierde, Vivi. No es esperanza, es fáctico, porque bueno, no tengo edad de esperar muchos años. Y el tema es global. Sí, es global. Lo preocupante es global. Entonces, bueno, es preocupante en un montón de cuestiones, pero creo que, y yo lo digo en todos los ámbitos, donde me escuchen o quieran escucharme, o no sé, o yo hable. Pero si hay un punto de acuerdo, uno solo, que vaya por derecho, por la recuperación de algún derecho que hemos perdido, uno solo,
No me importa, 2, 3, 4, 25, de dónde sos, de dónde venís, mujeres, varones, trans, LGTBIQ, peronistas, radicales, izquierda, independientes, anarquistas, pipi, menos libertarios, porque eso no escuchan nada. Un punto en común, avancemos en eso. Dejémonos de joder. No busquemos quién tiene el poder sobre el otro. Y lo digo a nuestras estructuras sindicales, fundamentalmente a nuestras centrales sindicales. Yo no soy CGT, yo soy CTA autónoma y la verdad lloro. Sinceramente lloro. Porque, ¿dónde están? Están otra vez, siguen estando en la cúpula. ¿Qué pasa abajo? ¿Quién está escuchando al que trabaja? Y preguntándole, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Abandonamos eso también. Abandonamos bajar, abandonamos estar en la base, abandonamos preguntarle al que está en el lugar, a la que está en el lugar de trabajo, ¿qué te está pasando? Hay protocolos, ¿quién los cumple? ¿Quién no los cumple? Bajemos, miremos, ¿qué te está pasando? Nadie conoce leyes, no, porque no las conocemos, pero eso es una responsabilidad también de la dirigencia. Y digo, yo creo que recuperar el amor, compañeros y compañeras, el amor como ese elemento central de la comunicación, del vínculo y de las relaciones humanas. No hay colectivo si no hay amor. No existe el colectivo. Y recuperar el amor, aunque parezca de autoayuda, no es de autoayuda. Creo que hablar de los vínculos, hablar de las relaciones, juntarnos y charlar con las compañeras y compañeros de trabajo, de esto, del amor, del afecto, de la comunicación, yo creo que es el proceso que nos fundamental, puede sí. llevar a romper con todo esto, que es todo lo contrario. Todo lo contrario, es la violencia por la violencia misma como estructura global de control, de dominación y de discriminación. Bien, Vivi, bueno, la verdad completísima tu nota, desde tu historia hasta, bueno, el mensaje que nos dejás. La verdad que es fundamental en los tiempos que corremos, ¿no? La empatía, la empatía. No solamente como personas en la vida cotidiana, sino como vos decías, desde el lugar que ocupamos de las dirigencias sindicales y de los espacios de militancia. Esta frase que parece hecha pero que no es hecha, que los privilegios no te nublen la empatía, tiene que ser fundamental en estos tiempos que corren. Muchos recortes vamos a tener de la entrevista con Viviana. La verdad que muchísimas gracias por el tiempo. Disculpen que hablo tanto, por eso les dije que me corten y que por ahí me voy, porque bueno, me apasiono, pero además saben que conmigo pueden contar, cuentan siempre para lo que quieran. Bueno, sabemos, Vivi, te tenemos como un recurso fundamental. Así que cuando hay una temática específica, me la agenda el control, descontrol ese, Por a supuesto. Viviana, que como la escuchaste, Gabriel va a decir, wow, qué capa, ¿no? Tremendo, acá impresionante lo que de no sé Vivi. cómo se llama, que está mirando el Mira nomás. No, porque... O sea, me encantaría preguntarte, pero creo que nos vamos a extender, porque justamente citabas esto del fin de un mundo común. Yo creo que está asociado quizás con las nuevas tecnologías, este individualismo que vemos, esta falta de búsqueda de la información y consumir información por Reels, de TikTok. De repente veo gente que me argumenta en base a cosas que lee, que no sabe estadística, que no sabe de dónde saca. Y yo la verdad que veo que es difícil salir de esta trama que se ha tejido. Y bueno, y volver a esa construcción de un mundo común lo veo difícil. Veo un momento bisagra que me cuesta ver el camino a seguir, Viviana. Es muy complicado, pero yo creo que las mismas herramientas digitales las podemos usar para nuestros objetivos. En las herramientas digitales, toda la inteligencia me tienen podrida con la inteligencia artificial, el GPT, no sabes cómo me tienen repodrida. Acá también, sí, están con la inteligencia full. Pero bueno, tengo un hijo que se opone a todo eso, es un capo en todo esto, pero él me lo arma a mí, o me lo dice, o me lo explica en lo contracultural. La contracultura vendría a ser. En la contracultura, ¿ves?
podés hacerlo así, entrar acá, tengo todo gratis, programa gratis, tengo unos quilombos en la computadora, porque ¿viste? No, bueno, entonces, pero no importa, no le pagues a nadie, todo, no, pero el GPT tiene ahora un sistema de GPT que es otro, que es alternativo, bueno, todo un montón de cuestiones, pero de verdad hay la Internacional de Servicio Público está trabajando en el tema de digitalización y el movimiento sindical, y está trabajando en otro sentido, no en el sentido de la dominación o de lo que nos están estableciendo. Yo digo, yo creo que tenemos que aprender más, yo tengo que aprender un montón, digamos, pero tenemos, y como sindicalistas y trabajadores de la comunicación, cómo usar esas herramientas para no descolocarnos y parecer que somos de, no sé, de otra época, con toda la gente que lo utiliza, por supuesto, con toda la gente joven que está, y no tan joven por ahí, que lo usa como un medio de comunicación. Hacerles entender que de comunicación no tiene nada, absolutamente nada, porque la comunicación no es eso. La comunicación no es mirar en el TikTok o mirar las huevadas o las cosas que ponen intencionalmente. ¿Viste qué es un troll y para qué sirve un troll? No, tremendo. ¿Entendés? O sea, hay muchísimas cuestiones que creo que no es fácil, yo te doy la razón, por eso dije que en la vida que me queda yo no creo que vea procesos distintos, porque de verdad es muy complicado todo, está muy difícil. Pero digo, me parece que también, y hablo ahora como trabajadores, ¿no? De distintas áreas, cómo empezar a darle vuelta a todas estas cuestiones y también nuestros compañeros de trabajo, nuestros lugares de trabajo, la masa trabajadora y la masa de los comedores, la gente de los barrios, toda la vez entender cómo son usados por estos medios y que en realidad son un elemento más del medio. ¿Para qué? Para seguir siendo discriminados, para seguir no teniendo identidad, para no estar dentro del sistema, sino al revés. Todas estas herramientas que creen que nos igualan, en realidad nos sacan cada vez más dentro del sistema que hay, ¿no? De la extrema derecha y del capital por sobre todas las cuestiones. Y aparecen estos personajes nefastos como Agustín Laje y que quieren marcar el camino ideológico. Claro. Las cosas que dicen, yo digo, pero la puta, ¿cómo tantas animaladas juntas? Los jóvenes se sienten identificados. No, claro, eso es lo tremendo, ¿no? Que cala en la identidad de los pibes y las pibas y es un tema. Pero bueno, sí, mucho trabajo por delante tenemos y muchos desafíos. Bueno, sí. Bueno, Viviana, muchísimas gracias por el espacio compartido, por tus conceptos y por también tu mensaje que nos ayuda a reflexionar y a seguir pensando para seguir laburando y militando, que esa es la tarea que tenemos por delante. Así que bueno, nos vemos en la calle, compañera. Obviamente, gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Un beso enorme. Gracias.